Eres imparable, Dios de imposibles. Cante conmigo. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te exaltamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Tú nunca me desamparas, nunca nos dejas solos y no nos falta nada si tú estás con nosotros. Dígalo conmigo. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón
corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada. Porque te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si tengo tu presencia en mi vida. No me falta nada si tu gracia está conmigo. No me falta nada si tu perdón me alcanzó, tu misericordia. Oh, oh, oh. No me falta nada. Amén. Hola mis queridos hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga. Qué precioso es podernos reunir una vez más a honrar el nombre de nuestro Señor, a recibir un poco de su palabra, y lo invito en esta hora a que, mostrando ese agradecimiento, tengamos una palabra de oración hacia nuestro Señor. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Amado Padre, tú has sido tan bueno con nosotros, Señor, que sabemos que no merecemos nada de lo que hemos recibido. Reconocemos que eres el único digno de recibir honra y gloria, y agradecemos porque siempre nos estás cuidando, Señor. Gracias por permitirnos conocerte y por permitirnos hoy como hermanos y amigos conectarnos por medio de esta red, oh Señor. Aprender de tu palabra, escuchar de tu palabra, adorarte y a darte honor, honra y gloria solo a ti. Te pedimos que bendigas por favor a todos nuestros hermanos donde se encuentran, a nuestros hermanos de la congregación, Señor, donde están en estos momentos, en sus casas o en sus lugares de trabajo. Gracias por permitir que ellos también puedan estar presentes en este momento, Señor. Y a todas las familias aquí representadas, por favor, que tu bendición y tu misericordia esté sobre cada uno de nosotros. Guíanos en toda esta reunión, Padre. Háblanos como siempre lo haces y por favor que podamos aplicar todo lo que aprendemos a nuestra vida diaria, dando un fiel testimonio de Cristo en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, amén. Bueno, mi amado hermano, quiero invitarlo a que vayamos al libro de Marcos, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 11 al 22. Vamos a tratar en esta mañana varios temas impresionantes que el Señor tiene para nosotros. Marcos, capítulo 11, versículo 11 al 22. Dice lo siguiente: Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo después de observar todo. Como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo:
¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Gracias al Señor por su palabra y vamos a agradecer por ella. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella encontramos vida, encontramos cómo debemos sobrellevar nuestras vidas. Permítenos hoy entenderla, permítenos meditar en ella, permítenos vivir en ella, Señor, y podernos acercar un poco más a ti. En el nombre precioso de Jesús, amén. ¿Qué tal ese pasaje? Ya nos pudimos dar cuenta que habla de muchas cosas, no nos encierra un solo tema, nos encierra varios temas, y vamos a mirar en estos versículos que hemos leído, que vemos que el Señor Jesús venía ¿de dónde? De Jericó. Vamos a ponernos en contexto. El Señor Jesús venía de Jericó después de sanar al ciego Bartimeo. ¿Recuerdan esa historia de Bartimeo, el ciego? Y tuvo fe en el Señor. Y acababa de hacer su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Se acuerda? Que la gente tiraba en el piso, mantas, túnicas, ramas, porque él iba entrando a Jerusalén ¿en qué? En un asna. Y esa fue la entrada triunfante a Jerusalén. Él venía de eso. Y dice allí que él vio todo a su alrededor. Ya hemos visto y sabemos que Jesús, omnisapiente, todo lo sabía, él miró a su alrededor y pudo ver todas las cosas. Imaginémonos qué pudo haber visto él cuando hizo su mirada hermosa sobre Jerusalén. Pudo haber visto que gente que le adoraba, gente que lo aborrecía, ¿cierto? El sufrimiento de muchas personas, temor de otros, otros debían tener susto, pero también la indiferencia de muchos que nunca de pronto le pusieron importancia al hecho de que iba entrando el rey, ¿cierto? De que el rey había llegado a la ciudad. Muchas cosas pudo haber visto el Señor porque era omnisapiente. Esas son cosas que me podría imaginar en mi mentalidad de pronto humana que todavía es tan pequeña, ¿cierto? Y el Señor Jesús pudo haber visto todo esto: sufrimiento, miseria, hambre, gozo, adoración, indiferencia, letargo. Y entonces ya estaba anocheciendo. Así que el Señor Jesús decidió irse con los 12 a pasar la noche en Betania. Betania era como una localidad o una pequeña aldea que quedaba más o menos al lado oriental del Monte de los Olivos, aproximadamente a 2,5 kilómetros. Caminaban harto, ¿cierto? 2,5 kilómetros. ¿Quién de nosotros camina 2,5 kilómetros siquiera en el día? O algunos ni siquiera en la semana. Caminaban harto, ¿cierto? Entonces dice la palabra que él se fue con los 12 a pasar la noche en Betania. Allí en Betania era donde vivía Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro con su hermana Marta y María, que el Señor Jesús les hizo algunas visitas. Betania era donde vivían ellos. Y Betania hoy en día ya no se llama Betania. Para cuando usted vaya pueda darse cuenta o mire en el mapa, hoy en día se llama Al-Azariyé. Betania ahora es Al-Azariyé. Azariyé. Así que ellos se fueron entonces para Betania a pasar la noche y a descansar. ¿Qué eventos vemos que tuvieron lugar según este pasaje? Aquí miramos en el versículo 12 y 13 que habla de que el Señor Jesús tuvo hambre, dice el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre el Señor.
Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Dice aquí, eh, la higuera tenía frondosas hojas, pero la higuera agrícolamente tiene una particularidad y es que solamente da hojas cuando tiene frutos. Si no tiene frutos son las puras ramas. Se puede googlearlo o mirarlo por internet. La higuera agrícolamente solo le salen hojas cuando da fruto. De lo contrario, no, es totalmente la rama pelada. Nosotros miramos los palos de mango. Así no tengan mangos, tienen hojas, que por eso uno va y mira, uy, a ver si tiene mangos y a veces no tiene. El guayabo, uno va y mira, aquí está el palo, están las hojas y a veces no tiene guayabas, no tiene fruto. Pero con la higuera es diferente, solo le salen hojas cuando tienen fruto. Por eso es tan significativo en este caso la higuera, porque el Señor Jesús se acerca con hambre y vaya decepción. Podemos decir que algunos de nosotros en alguna oportunidad hemos sido como higueras, porque mostramos mucho, ay, que canta, el hermanito que va a la iglesia, el hermanito que canta, el hermanito que hace aseo, el hermanito que ofrenda, el hermanito que predica, el hermanito que ayuda. Ay, es que él es tan lindo que sale con su Biblia a toda hora, o ella, ay, es tan espiritual que en la casa se la pasa poniendo alabanzas. Pero realmente no se da fruto, puras hojas, nada de fruto, como decimos acá, coloquialmente, tilín, tilín y nada de paletas. Imagínese usted que pase, si usted escucha esto, tilín, 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 usted sabe que va pasando el de los helados y lo llama, helados, helados. Vecino, deme 5 helados. Y le contesta, no, es que no tengo helados, solo me quedan bolis. No está cumpliendo su propósito, no está haciendo para lo que se le está pagando, está aparentando algo que no hace. Lo mismo pasó con la higuera y lo mismo de pronto pudo habernos pasado a usted e incluso a mí en algún momento. Espero que en ese momento ya no estemos nosotros en esta situación, sino que seamos oidores y hacedores de la palabra. Entonces el caso con la higuera es que solamente aparentó, engañó. Vaya decepción que nos llevamos cuando vamos a la panadería y no hay pan. Vaya decepción que se habrá llevado el Señor Jesús cuando se acerca a la higuera y no había nada que comer. Puras hojas. Entonces, el Señor Jesús no quedó satisfecho con eso. Y en el versículo 14 nos muestra qué hizo el Señor. Dice así. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oyeron. De una vez el Señor lanzó una maldición divina. Condicionó a la higuera con que, usted no está cumpliendo su cometido, entonces ya nunca lo va a poder volver a hacer. Se le acabó la opción a esta higuera, Dios bendito, que no nos pase a nosotros, que no llegue el Señor en algún momento y nos diga, bueno, fulano de tal, ¿usted no está sirviendo con todo lo que le he dado? ¿Con todas las capacidades? ¿Con todos los dones? Por la razón o el motivo que sea, pues se le acabó. Nunca más vas a dar más fruto. Y nunca nadie podrá recibir de ese fruto que tú puedas dar. Pidámosle al Señor que eso no nos suceda a nosotros. Porque qué cosa tan terrible el día que queramos predicarle a alguien y no podamos hacerlo. El día que queramos correr a predicar la palabra y no podamos ni siquiera caminar ni gatear. El día que queramos cantar alabanzas y dar testimonios y no tengamos ya voz. El día que queramos escribir los mejores versos para el Señor, las mejores predicaciones y no podamos, no tengamos esa capacidad. Que Dios nos libre de eso, porque la higuera de una vez fue maldecida y ya nadie nunca más volvería a comer de su fruto. ¿No les ha pasado que compran una fruta? A mí me ha pasado con las manzanas, mucho, con las mandarinas. Las compro, se ven limpiecitas, brillanticas. Y la mandarina la pelo y empiezan a salir
los, los casquitos, como le decimos, dañados. Huelen y saben a feo. Y uno se los come y están horribles o podridos o amargos. Con las manzanas las muerde uno y cuando se da cuenta por dentro están todas ennegrecidas. A veces hasta con bichos. Eso mismo fue lo que le pasó al Señor Jesús. No encontró fruto y a nosotros nos ha pasado que vemos algo que aparentemente está perfecto, pero por dentro está podrido. ¿Cómo está usted, hermano? Externa e internamente. ¿Será que por fuera estamos sonriendo, mostrando santidad y mostrando una afinidad con el Señor, pero por dentro estamos podridos? Por dentro el pecado de pronto nos está consumiendo y todavía nos tiene sometidos y agarrados. ¿Será que de pronto por dentro no tenemos nada del Espíritu Santo? Qué bueno es este cuestionamiento que nos estamos haciendo en este momento. Y si usted está escuchando, es porque este pasaje es para usted. Y así como ya lo recibí yo, ese pasaje también ha sido para mí. No piense en ningún momento que lo estoy juzgando. Quiero es compartir con usted esto. Y el Señor es la palabra que trae en este día para usted. ¿Estamos aparentando o interiormente estamos como se nos ve por fuera? Claro que en mi caso, pues yo ya soy feíto, no puedo aparentar nada más. Pero qué bonito llamado en esta hora nos hace el Señor para que seamos desde adentro hermosos en Él, para que seamos desde adentro transformados y podamos dar a los demás de eso, mostrando el verdadero y precioso carácter de Cristo. Otro ejemplo, cuando usted va a una panadería, me pasó muchas veces, iba a una panadería, compraba un pan que se veía grande, bonito, le pegaba el primer mordisco y parecía que hubiera mordido el aire. Panes llenos de aire, ¿sí los ha comido? Claro, o sea que usted ha comido pan aire, pan aire. Y lo peor es cuando vemos personas que nos dicen que nos aman, que nos apoyan, pero simplemente nos utilizan por un momento que ellos tienen una necesidad o mientras cumplen su cometido, que no tiene nada que ver con el propósito que Dios tiene para ellos. Usted sabe que a las iglesias llegan muchas personas solo por una ayuda económica o por un mercado. Incluso hay personas que han llegado a los templos a mirar qué hay para robarse. Entonces no podemos confiarnos de todo el mundo. Es también un llamado de atención a que estemos alertas, a que no nos durmamos, a que estemos vigilantes 100%, mis hermanos. Anteriormente, vimos que Jesús miró todo a su alrededor, ¿cierto? Vimos en los primeros versículos y él llega al templo y ¿qué hace? Porque mire cómo nos empieza a cambiar un poco la perspectiva. Venimos hablando del hecho de que no se da fruto o de que se aparenta. Y ahora venimos al templo y más adelante vamos a ver la relación que tiene con todo esto. Del versículo 15 al 17 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús al templo, él comenzó a echar fuera a quienes. Dice aquí que a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que entrara nadie con ningún tipo de utensilio o de sacrificio, podemos decirlo, al templo. El Señor Jesús sabía cuál era el propósito del templo. El templo era para que la gente orara, para que la gente adorara. Por eso Él dejaba entrar en el templo a todo aquel que fuera con manos vacías, con un corazón dispuesto, contrito y humillado. Entraban solo a orar, entraban a aprender y estaban maravillados recibiendo la enseñanza del Señor Jesucristo, porque eso nos lo describe el versículo 17. Entonces usted imagínese llegar hoy al templo, a la capilla, como usted le quiera decir, al salón, y encontrar solamente gente vendiendo, solamente con intereses diferentes a la oración, a la adoración y a aprender. Creo que como discípulos de Cristo, celosos con todo lo que tiene que ver con el reino, no lo aceptaríamos. Por eso no soy muy partidario de que en nuestros templos
se estén comerciando cosas. Prefiero que sea afuera, porque puede darse para estos malos entendidos e incumplir el propósito con cual está ese lugar, esa casa de adoración. La reacción del Señor Jesucristo fue lógica, fue algo que de pronto pudiésemos haber tenido en común con Él. Y claro, de pronto Él no soportó más ver esto y empezó a sacar a los vendedores, a los cambistas, a los que tenían allí ya puestos sus negocios a la entrada del templo. Y me imagino que era que los sacerdotes recibían su ganancia, o los escribas. El Señor Jesús tenía celo por el lugar, por la casa de oración para todas las naciones. Mire, leamos el versículo 17. Dice, y les enseñaba, ¿quién? Jesús, diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Hagamos un paréntesis acá. Cuando dice para todas las naciones, nos damos cuenta que el Señor Jesús entendía totalmente que los templos no eran en esa época solo para los judíos, era para todo el que quisiera llegar. Nuevamente, un Jesús que rompe esquemas y derriba tradiciones, el Jesús que realmente nos encanta, el Jesús que nos salvó. Así como hoy nuestros templos deben estar abiertos para cualquier persona, no solo para los que se denominan cristianos, para todas personas, sin excepción. Si Jesús no hizo excepción de personas aquí en el templo, ¿por qué nosotros vamos a limitar a alguien? Era un templo hecho para que fuera el rico, el pobre, el moreno, el blanco. No importaba la raza, ni tribu, ni lengua, incluso ni religión que profesara. En el templo se va a estudiar, se va a adorar, se va a orar y se va a aprender la palabra de Dios. Y el Señor Jesús lo tenía muy claro. Y hoy en día, después de tantos años, en muchos lugares no se tiene claro. Hay discriminación a la hora de entrar, de pronto por cómo vamos vestidos, ¿cierto? O de pronto porque es un lugar limitado solo para personas de la élite. El Señor Jesús se enfrentó a escribas, sacerdotes, mercaderes, para que usted y yo tengamos hoy acceso a los templos también. Él dio el primer paso, dio la primer muestra. Y Él no lo hacía por las cuatro paredes, Él no lo hacía por los hermosos muros, por las hermosas columnas, por los bellos altares que de pronto eran hechos en oro. Él lo hacía por el propósito que tenía el lugar. ¿Qué propósito tiene usted, mi hermano? ¿Qué propósito tiene su casa? ¿Y qué propósito tiene el templo de adoración? Porque confiando en el Señor, prontamente lo abriremos, hermano. Confiando en Él, váyase alistando para que se apunte en la lista. Nos tocará llenar unos formularios para los que vayan a asistir, pero váyase preparando porque volvemos al templo. Gloria a Dios por eso. Y no digo gloria a Dios por las 4 paredes, 5 paredes, el edificio bonito que vayamos a tener. Digo gloria a Dios es por el hecho de podernos acercar un poco más, podernos ver, poder unidos sentir esa presencia del Señor y estar más unánimes que nunca. Creo que todos hemos aprendido en esta época de pandemia varias lecciones. Y sé que las vamos a compartir cuando nos reunamos todos. Sé que vamos a aprender de ellas. Sé que va a haber muchos testimonios. Sé que va a haber mucha oración. También sé que va a haber mucho de la gloria del Señor en nuestras reuniones. Porque Él está ahí en su casa, está aquí conmigo. Incluso por medio de esta red Él está presente, bendiciendo cada cosa que decimos conforme a su palabra, mi hermano. Muy probablemente los sacerdotes de aquel templo tenían otras intenciones. Versículo 18. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes a Jesús y buscaban cómo matarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Jesús, muy sabio, omnisapiente, tenía que ser. Muy probablemente los sacerdotes tenían otros intereses y el Señor Jesús les estaba dañando el negocio. Yo creería que para ellos dejar que estos mercaderes estuvieran ahí en la entrada, les cobraban algún tipo de impuesto o cobraban alguna especie
de porcentaje no está en la Biblia. Es algo que yo estoy diciendo que pienso. Si usted no está de acuerdo, pues está bien. Yo también estoy de acuerdo con lo que usted piense al respecto. Los que tienen otros intereses, hermanos, y solamente aparentan, no quieren que se les caiga su negocio. Y en este caso el pasaje nos habla de que ellos procuraban matarlo. Procuraban matar al Señor Jesús por decir la verdad. Porque el Señor Jesús sabía que el templo era para oración, enseñanza de la palabra y adoración. No era para ganarse unos pesos extras. No era para ganar, no era para sacarle el dinero a la gente. No es para que usted y yo tengamos que llegar a dar dinero a cualquier templo que entremos. Así no es. Vamos a adorar, vamos a aprender. Y si en algún momento parte de nuestra adoración es devolviéndole al Señor de lo que Él nos da, porque Él no le pide a usted sin antes dar. Y no es obligatorio, está muy claro. Pero si alguno de ustedes desea hacerlo, también es bienvenido. El pueblo estaba admirado por su doctrina, por la doctrina de Jesús, por su sencillez, porque Jesús no llegaba con los super vestidos, los super atavíos. Jesús llegaba con su túnica normal, con su apariencia normal, hablando con palabras sencillas, hablando verdad, hablando con sabiduría. Y como Jesús es sabio, Él salió de la ciudad en la noche porque sabía que lo querían matar. Él no se quedó ahí. No dio papaya, hermano. No de papaya. No de papaya con el pecado. Hermana, no de papaya. Huyámosle a la tentación y al pecado. Huyámosle. Porque somos humanos y podemos caer a cualquier momento. Vivamos siempre confiados en el Señor. Pero si sabemos que vamos para un lugar donde podemos caer, no vayamos solos. El Señor Jesús, en medio de su sabiduría, prefirió irse. ¿Cree usted o no que Él tenía el poder para haber hecho algo contra ellos y que se hubiera acabado esa situación? Claro que sí. Pero Jesús estaba seguro de su propósito. Y usted, hermano, está invitado en esta hora y llamado a que esté seguro de su propósito. Podemos ver que el templo no se estaba usando para lo que realmente se había construido, para su propósito, para lo que se había hecho. Los escribas y principales sacerdotes, hermanos, no estaban cumpliendo con su función, con su cometido. Ellos solo estaban aparentando, eran lobos disfrazados de ovejas. De todos los que me están escuchando y viendo en este momento, si en algún momento usted ha sentido que es un lobo disfrazado de oveja, que no cumple su propósito, que es uno en el templo y otro afuera en la calle o en su casa, hermano, está en el bus que no debe ir, se subió al bus equivocado, porque con Jesús es todo o nada, no es de a pedacitos, no es de a poquitos, no es de a raticos, ni es solamente por temporadas. Es todo o nada. ¿Sabe por qué? Porque Él se la jugó por usted toda y por mí. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, dice el versículo 20. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Podemos ver, mi hermano, que el Señor no se queda con nada. Su palabra se cumple. Vemos el resultado aquí en esta higuera. Y muchas veces creemos que no nos va a pasar a nosotros. Que nunca vamos a dejar de cantar bonito, que nunca vamos a dejar de predicar, que nunca se nos va a acabar el aire. Y resulta que sí, podemos secarnos en algún momento como esa higuera y no volver a dar fruto. Yo creo que es el mejor momento para empezar a dar frutos. ¿Usted no sabe cómo? Hermanos, contáctenos. La palabra dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche, sin condición. Es un gran momento para que usted y yo empecemos a dar el fruto que el Señor desea de nosotros. Le pido al Señor que no nos pase a nosotros lo mismo que a la higuera.
Porque ¿sabe qué? Yo no sé qué usted qué piense de su vida, pero la misión sí es para usted. Esa misión que hay en la palabra es para todos, está incluido usted. Usted está llamado a ser parte de las líneas del Señor. Usted está llamado a ser parte del reino de Dios, del ejército de Dios. No piense que es solo para los demás. No piense que es para el hermanito, para la hermanita, para el pastor, para el misionero, para el evangelista. Es para usted también, para todos los que somos del común. Estamos llamados también para esta misión. ¿Será que somos solo hojas? ¿Será que somos solo ramas y nada de fruto? Hacemos todo menos para lo que fuimos llamados. Hermanos, el Señor le ha dado a usted grandes capacidades. Él a usted está dispuesto a usarlo de muchas maneras. Siéntase privilegiado por eso, porque es algo hermoso y no es para todos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y si usted en algún momento ha sido un hipócrita con Dios, ha sido un hipócrita con la congregación, no importa. El Señor está dispuesto a perdonarlo. El Señor está dispuesto a ayudarlo a cambiar. Pero hermano, no vaya un día a la iglesia para en la noche ir a dar el peor de los testimonios o para llegar a su casa a tratar mal a su esposa, a su esposo, a sus hijos, para mirar con indiferencia a aquella persona que se acerca en la calle a pedirle un dinero y a mandarlo a trabajar. Cuando una persona pide, algo debe necesitar. Así no sea dinero, pero es porque hay una necesidad en su vida. Y lo más probable es que esa necesidad sea de lo que usted y a mí nos sobra. De Jesús y de Jesús. Así que mi querido hermano, no nos quedemos solamente con el conocimiento. No lo apretemos solo para nosotros. Démosle a los demás. Y si vemos que tiene en común el templo con la higuera, era de que no estaban cumpliendo su propósito. Era de que habían sido hechas para dar cierta clase de frutos y ninguna de las dos lo estaba dando, ni la higuera dando su fruto, ni el templo usado para su verdadero propósito. Ahora, ¿usted para qué propósito ha sido creado? Pregúntele a su Señor. Pregúntele a su Dios, que Él le hablará por medio de su palabra. Pero yo lo invito hoy a que ya dejemos las excusas. Yo sé que me están viendo y escuchando muchos siervos del Señor que trabajan incansablemente y están dando su fruto. Pero también sé que hay muchos otros que no. Es la invitación. Hágase al lado de un hermano que esté cumpliendo su propósito y trabaje con él. Pregúntele al Señor qué tiene para usted y sobre todo dígale, Padre, que yo no me seque como la higuera para nunca más poder dar fruto. Y si usted quiere trabajar con nosotros, bienvenido. Centro de Evangelismo y Alabanza está abierto para cualquier persona, sin importar su raza, sin importar su situación económica, sin importar de dónde viene. Si está pecando, hermano, bienvenido. Somos un grupo de pecadores que queremos buscar la santidad, que queremos buscar la presencia de Dios. Y si considera que podemos ser hipócritas, está bien. Recibimos más. Porque el Señor está dispuesto a cambiarnos. El Señor está dispuesto a ayudarnos porque las cosas no las hacemos nosotros, las hace Él. Si usted quiere, ore conmigo en esta hora para pedirle al Señor que nos ayude a dar fruto, a entender el propósito, a proseguir a la meta y a pedirle que nos ayude para que no nos sequemos nunca. ¿No le ha pasado a usted que en algún momento empieza a sentirse seco? Que no puede dar. Pidámosle al Señor que nos llene para que podamos dar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, con todo mi corazón yo sé que me estás escuchando. Y te agradezco hoy por hablarme por medio de tu palabra, porque tu palabra es tan eficaz, porque tu palabra llega de una manera tan cortante y tan profunda. Gracias, gracias por dejarnos tu palabra, Señor. Gracias por las vasijas que utilizas, las personas que utilizas para que tu palabra llegue a nosotros, por los traductores, los que imprimen, todos los que están, Señor, dentro de este grupo que permite que llegue a nosotros tu palabra. Oh Dios, te pedimos que nos ayudes a encontrar y a entender el propósito que tienes para nuestra vida. Ese propósito perfecto, Señor, y que podamos dar ese fruto.
No queremos ser como la higuera, que solo aparentemos pero no tengamos nada que dar. Ayúdanos, Señor, llénanos de ti para tener que dar a los demás y que nosotros con amor, con gozo y con alegría podamos cumplirlo al pie de la letra, tal como tu Espíritu Santo nos lo indique, Señor. Perdónanos por aquellas veces que de pronto hemos sido, Señor, hipócritas, por aquellas veces que hemos, Señor, menospreciado tu palabra o que hemos sido indiferentes a tu llamado. Y ayúdanos a cambiar. Ayúdanos en este camino y en este proceso, Señor, de conocerte, de amarte y de entender las verdades profundas y grandes de tu palabra. Ayúdanos a cumplir tu propósito y que nunca, Señor, nos sequemos, por favor. Manténnos siempre como árboles plantados junto a arroyos de agua, Señor, que dan buen fruto. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos, Señor, para que también estén motivados con este propósito. Y a los que hoy no se han conectado al servicio, permite que este mensaje pueda llegar a ellos de una manera sobrenatural como solamente tú lo sabes hacer. Y guíanos, por favor, Padre. Queremos cumplir tu propósito y estar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si es primera vez que usted está en este tipo de reuniones, si lo que usted ha escuchado hoy y usted de pronto no se cataloga cristiano, de pronto nunca había escuchado unas palabras como estas, hoy lo invito para que acepte al Señor Jesucristo, haga parte de su familia, haga parte de su ejército y sea bienvenido a nuestra congregación, pero sobre todo acercándose al reino de los cielos. Si quiere, repita esta oración conmigo, por favor. Padre Celestial, yo reconozco que he fallado, que nací en pecado y he seguido pecando. Sé que no me puedo perdonar a mí mismo ni salvar a mí mismo. Por eso te pido que me perdones. Perdóname, Señor, por todos los pecados que he cometido, por todo aquello que he hecho con maldad, por mis malos pensamientos, mis malas palabras. Perdóname, por favor, y te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón y seas el dueño de mi vida, el guiador y sustentador. Que ya no viva yo, sino que Cristo sea el que viva en mí. Y te pido, Señor, que apuntes mi nombre en el libro del cielo, para que nunca más sea borrado. Pero ayúdame a ser diligente y a dar fruto, Señor, para poder estar en el reino de los cielos junto a ti. Dame esa convicción de pecado y esa convicción y el discernimiento para continuar adelante. Gracias por salvarme, Señor, y por perdonarme. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mi amado amigo, mi querido hermano, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Les mando un abrazo. Próximo miércoles nos veremos a las 7 de la noche. Y próximamente les estaremos avisando de nuestras reuniones presenciales para que llenemos el formulario que debemos llenar por protocolo y continuar con los protocolos que se deben hacer. Y bienvenido a todo aquel que llegue nuevo. Saludos a toda la familia y que el Señor los bendiga. Chao, mis hermanos.